Bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir a este webinar. Soy Oreto Plumé, directora comercial de ASPI, y hoy nos acompañan Alejandro Hernández, Product Manager de formación de ASPI Prevención. Estará con nosotros también Nona Martín, de la empresa Das Consultores, con la que trabajamos en compañía y es un partner importante para ASPI. Y por parte de la dirección técnica no van a intervenir, pero sí nos van a acompañar para darnos soporte o por si luego hay alguna pregunta más de carácter técnico. Estará Inma Brugués, directora técnica de ASPI Prevención, y Alfonso Bonillo, que es el director de Prevención Técnica de la zona de Levante e Islas y que es una de las partes importantes que está formando el proyecto de consultoría participativa. Bueno, como sabéis desde hace meses y sobre todo las personas que ya habéis participado en más de uno de estos webinars que hemos estado realizando, desde ASPI estamos preocupados por acompañar y ayudar a las empresas y mucho más en esta situación y en estos momentos en los que nos estamos afrontando. Por eso hemos ido tomando esta iniciativa de ir realizando los distintos webinars y hoy vamos a hablar sobre salud emocional. La salud emocional siempre ha importado y es uno de los pilares importantes para ASPI, pero mucho más si cabe en esta situación y en este escenario en los que estamos ahora en estos momentos. A principio de mes podíamos leer que los casos de depresión y de ansiedad cada vez más están subiendo y que realmente esta es la segunda ola a la cual nos vamos a tener que afrontar como sociedad. Durante estos meses nuestras emociones han ido cambiando desde la preocupación a la ira, desde el miedo hasta la tristeza, y la manera en cómo seamos capaces de afrontar esta situación con mayor o menor facilidad hará que seamos capaces de gestionar estas incertidumbres y sobre todo el cómo vamos a ser capaces de ayudar a nuestros equipos a saber gestionarla. Por eso es esta iniciativa de esta tarde, de este webinar enfocado a cómo ayudar, cómo cuidar de nuestras personas y de nuestros equipos a nivel de salud emocional. Sin más, daré paso a Alejandro, simplemente por el tema de la operativa, para que sea todo mucho más ágil. Si os parece, las preguntas las podréis ir lanzando a lo largo de la ponencia a través del apartado de preguntas que tenéis aquí en la parte derecha, y al final de la ponencia pues intentaremos resolverlas y dar respuesta a todas. Muchísimas gracias y, como he dicho, doy paso a Alejandro. Gracias, Oreto. Buenas tardes a todos. Soy Alejandro Hernández. Bueno, pues como decía, ¿no? Oreto, en la presentación hoy vamos a hablar de salud emocional. Es algo que está totalmente relacionado en ASPI con nuestra misión, visión y valores, ¿no? Como empresa, queremos ofrecer siempre la mejor experiencia a las organizaciones, al cuidado de las mismas, ¿no? y de sus personas, que al final es el mayor activo que tienen. También dentro de nuestra visión, ¿no? Que queremos ser un referente dentro del bienestar de nuestra sociedad, cuidando a las personas en cada etapa de su vida. Estamos intentando y espero que dentro de poco o ya incluso, ¿no? Conseguir llegar a todos a nuestros pequeños desde su etapa educativa, y es algo que si conseguimos ese cambio cultural a nivel del cuidado de las personas en cuanto a la seguridad y la salud, es algo que les va a acompañar en todas las etapas de su vida, ¿no? Y también con nuestros valores, ¿no? Valores como ser innovadores, apasionados, implicados, disruptivos, en definitiva, ser útiles para la sociedad, ¿no? Que es realmente dentro de esa visión y misión que tenemos lo que queremos conseguir. También, por supuesto, con el trabajo en equipo, ¿no? ¿Por qué la salud emocional? ¿Cómo surge, no? Vimos la necesidad y queríamos aportar y buscar soluciones para las organizaciones, para las empresas, eh, porque considerábamos que necesitábamos hacer algo más, ¿no? Como una labor de acompañamiento y en beneficio, como decía antes, de la seguridad y la salud de las organizaciones y de las personas, ¿no? Como servicio de prevención ajeno, detectábamos esas necesidades, por ejemplo, cuando hacemos las evaluaciones de factores psicosociales, bien sea a través de los métodos cuantitativos o métodos cualitativos, ¿no? Nosotros lo llamamos consultoría participativa, y aquí, como os comentaba ahorita en la presentación, tenemos a Alfonso Bonillo, nuestro director de PT de la zona de Levante e Islas, que es un referente en este sentido, ¿no? y responsable de un equipo de consultores
dentro de ASPI. Ahí lo que hacemos es, igual que evaluamos otro tipo de riesgos, cuando evaluamos los factores psicosociales, queríamos conseguir el poder llegar a vosotros, ¿no? A las organizaciones en definitiva, de una manera que pudiéramos implantar medidas preventivas concretas, medidas preventivas útiles y medidas preventivas que pudieran incidir realmente en esto, ¿no? En la seguridad y en la salud de las personas y el darle las herramientas para corregir, si fuera el caso, esas posibles desviaciones que pueda haber, ¿no? Que pudiera haber. Y es ahí donde hasta el momento no conseguíamos llegar y nos empezamos a preguntar cómo podíamos o qué podíamos hacer para dar estas soluciones, ¿no? También, obviamente, el compromiso de muchas organizaciones con la seguridad y la salud de sus empleados. No es nada nuevo, ¿no? Que una empresa que cuida de su gente es una empresa que tiene una mejor imagen corporativa, que incluso puede reportar eso como un beneficio a sus empleados. Es algo que nos puede ayudar en la retención del talento y, en definitiva, a cuidar a nuestras personas, ¿no? ¿Qué hacemos a nivel de salud emocional o cómo lo hacemos? Bueno, ahora Nona Martín nos lo va a explicar, ¿no? Nosotros hacemos una parte como ASPI, como Servicio de Prevención Ajeno, una parte muy importante, ¿no? Como os decía, tenemos un equipo de consultores especializados a nivel nacional que son capaces, un equipo de 30 personas, son capaces de dar soporte a toda la organización y son expertos en la evaluación de los factores psicosociales, tanto en los métodos cuantitativos, que sería una fase inicial, como en aquellas situaciones en las cuales se busca algo más, ¿no? A través del método cualitativo, de una consultoría participativa, con entrevistas personales, entrevistas grupales, demandos, etcétera, etcétera. Y hay una parte que nosotros no llegábamos, ¿no? Y en estos casos donde no llegamos, lo que hacemos es buscar un partner de referencia, una empresa con experiencia, con solvencia y con un gran equipo de profesionales, como en este caso es Das Consultores. Ahora os queremos explicar realmente, ¿no? Qué es la salud emocional, para qué sirve, en qué nos puede ayudar. Queremos exponeros dos casos actuales, ¿no? Un caso, ¿no? En situación de pandemia bueno, pues está afectando mucho en este sentido, y otro caso también por toda la experiencia, como decía, de Nona, en una situación, vamos a decir, más habitual o fuera de este estado en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos, os explicamos esta parte y al final os contamos las soluciones que os podemos dar desde ASPI, ¿vale? Bueno, como seguimos intentando conectar a Nona para que pueda entrar en la sesión, tenemos un problema técnico, ha tenido un imprevisto y no tiene todos sus equipos a disposición, ¿vale? Vamos a aprovechar, estamos improvisando, ¿vale? Porque es Nona quien es la experta en la materia y realmente nos gustaría que al final nos traslade ella toda la experiencia y sobre todo cómo nos ha acompañado, ¿no? En todo este proceso de salud emocional, cómo hemos creado este tipo de acciones y sobre todo el que nos puede aportar, ¿no? Creo que es importante. Entonces, si os parece, como os digo, estamos improvisando, le vamos a dar paso a Alfonso Bonillo y vamos a explicar una pequeña parte de consultoría participativa que también tiene una relación con lo que estamos hablando. De hecho, es la parte de detección de necesidades en cuanto a posibles soluciones luego de salud emocional y un pequeño atraco, pero ya que está con nosotros, Para está eso somos encantado un y equipo además, y por eso estábamos todos. Así que, No pasa nada. Alfonso, gracias, tiramos de ti. Alfonso. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Aprovechando este impasse, pues, y muy relacionado con el tema de salud emocional, ¿vale? Vamos a ver lo que nosotros llamamos consultoría participativa, pero lo que me gustaría que os quedarais con lo que es la evolución en la evaluación, el seguimiento y la implantación relacionado con factores psicosociales. Estaréis y estamos muy al día en cuanto a
la evaluación de factores psicosociales con el método del instituto. Seguro que en muchas empresas vosotros, como responsables de PRL, pues la tendréis hecha, tenéis planeada hacer esta evaluación, la habéis realizado hace años. Luego ya es más difícil saber qué efecto tuvo, qué seguimiento realicé de ella, si fue efectiva, si no. ¿Vale? Y nosotros desde ASPI, con salud emocional, con consultoría, lo que queremos es realizar un acompañamiento dentro de lo que es la evaluación de psicosociales a nuestras organizaciones clientes en ASPI. No quedarnos solo en esa evaluación cuantitativa, que como sabéis, pues bien, te identifica los factores, los grupos desfavorables, propone una serie de medidas preventivas, sino ir más allá en ese acompañamiento, en ese seguimiento. ¿Y qué proponemos desde ASPI? Una evaluación desde el punto de vista cualitativo. Muchas veces el cuantitativo, sabéis que es un método que en determinadas organizaciones viene muy encorsetado porque los métodos tienen que estar validados. Y esta parte cualitativa, que nosotros llamamos consultoría participativa, nos permite llegar más dentro de lo que es una organización. ¿Qué conseguimos con esta consultoría? Aumentar la participación de la gente dentro de la empresa. Evolucionar de esa evaluación que tenemos del método del instituto, evolucionar hacia nuevas técnicas, por donde va este camino de los factores psicosociales, conocer mucho mejor vuestras empresas y vuestras organizaciones, y con ese conocimiento y la participación de los equipos directivos, de los propios trabajadores de las empresas, proponer unas medidas mucho más concretas y que se pueden adaptar mucho mejor a vuestra empresa, que al final lo que va a hacer es redundar en unas mejores condiciones de trabajo y una mayor implicación y actitud también de vuestros equipos a la hora de trabajar, con lo cual al final obtenemos también un mayor rendimiento. Estaréis preguntando, ¿y en qué consiste esto de la evaluación cualitativa de la consultoría? Pues al final, en una empresa nosotros vemos qué factores desde el punto de vista psicosocial y qué grupos se encuentran en una situación desfavorable y proponemos como dos vías a nivel dinámica de grupo y entrevistas. Primero, trabajamos con un grupo de operarios seleccionados aleatoriamente, cumpliendo con los requisitos de confidencialidad, etc., donde con esa dinámica de grupo vemos que los resultados del cuantitativo tienen una trazabilidad en esta dinámica de grupo y vemos también qué oportunidades y qué propuestas también se generan desde ese grupo, ¿vale? Con lo cual obtenemos mucha riqueza. Son técnicas que luego que fomentan mucho la participación. La gente a veces en lo que es el cuestionario está un poco más reacia o no tienes el efecto o el éxito que quisieras dentro de la organización, y sí que están viendo de una manera muy atractiva lo que es esta dinámica de grupo. Y luego, evidentemente, no nos quedamos en una dinámica de grupo. Vamos hacia los responsables de ese grupo de estudio que nosotros hemos determinado en el alcance de esta evaluación psicosocial. Y ahí entraríamos a entrevistas individuales con los managers, que puede ser desde mínimo 1 o todas las diferentes escalas en la línea jerárquica que tenga ese grupo de estudio. Con los managers, evidentemente, vamos a contrarrestar esas opiniones, propuestas que se han vertido desde la dinámica de grupo, teniendo en cuenta también los resultados de la evaluación, por así decirlo, tradicional de factores psicosociales. Y con todo eso, lo que vamos a diseñar es un plan de propuestas a implantar en la empresa con un mucho mayor conocimiento y con mucha mayor riqueza desde el punto de vista del interior de la organización. ¿Y por qué están tan relacionados esta consultoría, esta evaluación cualitativa de factores psicosociales y la salud emocional? Porque, como bien sabréis, al final, muy poquito el factor técnico, las medidas que vamos a implantar en la empresa van a ser de dos grandes bloques, que van a ser factor organizativo y, muy importante, factor humano. Y aquí es donde entra de cabeza salud emocional. En psicosociales vamos a tener que incidir mucho en el factor humano, un factor humano que desde ASPI vamos a trabajar con estos programas de salud emocional, que sepáis también que tenemos las consultas sobre salud y gestión emocional, también que inciden en este factor humano, y que nos van a permitir, como decía al principio, ese seguimiento, ese acompañamiento para poder cerrar el círculo de la evaluación cuantitativa,
la cualitativa con las dinámicas de grupo, las entrevistas individuales y ese plan concreto de acciones, sobre todo enfocadas a factor organizativo y a factor humano, donde entraría el webinar de hoy, que sería el de salud emocional. Evidentemente no lo podemos dejar ahí como todo flujo de evaluación, sabéis, una vez realizado, implantaríamos las medidas donde ASPI os puede ayudar a implantar muchas de ellas y después haríamos un seguimiento para verificar que esas medidas han sido correctamente implantadas y sobre todo que han tenido el efecto que queremos dentro de la organización, que van a ser muy favorables de cara a la empresa y también a de los propios trabajadores, con lo cual al final obtendremos mucho mayor éxito en ese proceso global de evaluación de psicosociales y vamos a tener unas condiciones de trabajo y una plantilla mucho más motivada, saludable, correctamente gestionada y donde podremos detectar también factores que la propia organización debe o cambiar o modular para poder tener éxito en toda esta trayectoria. En tema de consultoría, porque muchas veces hacemos la evaluación de factores psicosociales y dices, me ha salido desfavorable, carga de trabajo en almacén, gestión del tiempo en oficinas, etcétera. Tampoco pretendemos, donde sea posible, sí, cubrir el 100%, pero nosotros como organizaciones nos podemos plantear conjuntamente con el consultor participativo de ASPI, marcar el alcance de esa evaluación. Si tenemos 7 o 8 unidades de estudio de factores psicosociales, que tenemos factores desfavorables que tenemos que entrar a trabajar, podemos ver en qué departamentos o qué unidades de estudio está la cosa, por decirlo sencillo, peor o qué factores han salido en una situación de riesgo más elevado y empezar con una consultoría participativa con estas técnicas cualitativas enfocadas donde tengo realmente el problema o donde tengo el problema mayor y a partir de ahí poder implantar medidas que son las que estábamos comentando en esa unidad que es de primeras donde más me preocupa. Después, viendo esta trayectoria, se pueden ampliar a otras unidades de estudio que nosotros previamente hemos diseñado cuando hemos hecho la evaluación y tenemos el informe de factores psicosociales, en este caso como puede ser por el método del instituto o el método de listas. Y yo por mi parte poquito más. Luego si tenéis alguna duda, alguna consulta sobre el tema, al final nos lo podéis marcar en el chat y con mucho gusto os atenderemos. Gracias, Alfonso, por este cable. Bueno, era importante porque también era que escucharais, ¿no? Es decir, cómo lo planteamos, ¿no? Y el enfoque que le queremos dar desde ASPI. Nuestro objetivo siempre ha sido que sea práctica, es decir, hablábamos de acompañar a las empresas, por lo tanto, no queríamos, como bien decía Alfonso, ¿no? Quedarnos solamente en un mero papel, sino que ir más allá. Y bueno, como Nona seguimos que vemos que sigue teniendo problemas técnicos, vamos a avanzar la presentación. La vamos a hacer entre Alejandro y yo. Es obvio que no somos expertos, ¿vale? Tanto como Nona, por supuesto, pero seguro que bueno, lo vamos a llevar a cabo y seremos capaces de trasladaros cuál es el mensaje que queremos. De la misma forma, al final trasladaréis cualquier pregunta, cualquier duda y aunque Nona no se pueda conectar por esta vía, pues como están las tecnologías, pues si no por vía WhatsApp o eso, pues seguro que podremos hacerle alguna pregunta y nos podrá ayudar. Bueno, Adelante, pues si quieres, Alejandro, y la vamos comentando. Sí. Creo que se ve. Sí, se ve seguir perfectamente. con la parte que teníamos preparada. Si Nona consigue acceder, pues ahora estará con nosotros, ¿vale? Disculpa que se nos ha ido. Bueno, la salud emocional es una parte esencial del bienestar de la empresa, de la persona, perdón. Está claro y todos estaremos de acuerdo, ¿no? Cuanto mejor salud emocional, cuanto mayor tranquilidad, mayor seguridad y mayor, ¿no? Por así decirlo, tranquilidad con nosotros mismos tenemos, somos personas que todos podemos, en todos los ámbitos de nuestra vida, estar mucho mejor, ¿no? Cuando una persona está bien consigo misma, es capaz de poder estar bien en todos los sentidos y ahí es donde entra el beneficio para las organizaciones, el beneficio para su familia, para sus relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí lo ponemos, ¿no? Una persona emocionalmente sana es capaz de gestionar correctamente o mejor los sentimientos, sus pensamientos, su comportamiento. Y una persona trabajadora emocionalmente sana es una persona que está más motivada,
que establece mejores relaciones, que es más eficiente en el desempeño de sus funciones y también es imprescindible para tener una buena salud laboral, ¿no? Sí, Estamos en esta hablando, línea, como lo vamos a llevar así, es decir, sí, nuestro objetivo principal desde ASPI, ¿no? Cuando os decíamos, ¿no? Que la salud emocional como pilar fundamental y nuestra preocupación era ver cómo os podíamos ayudar como empresa, ¿no? Sabemos que uno de los problemas que tenemos actualmente, mucho más allá, ¿no? Del escenario actual en el que estamos, ¿no? Por la exposición a coronavirus, es también cómo podemos ser o cómo os podemos ayudar a retener al talento, a retener a las personas en las organizaciones, como bien decía Alejandro, ¿no? Que esta gente esté motivada, que esté enchufada, que cuando venga a trabajar nos dé lo mejor de sí mismos, ¿no? Entonces, no solamente desde esa salud emocional pura vinculada, ¿no? Al trabajo y al puesto de trabajo y en su día a día, sino que realmente, es decir, en cada momento nos den lo máximo. Entonces, hacíamos ese enfoque de esa salud emocional, por eso decíamos de ir mucho más allá, como nos decía antes Alfonso, de ese informe puro y duro del estudio de factores psicosociales planteado a través del INS, ¿no? Como una de las vías, sino en darle ese valor añadido y darle, digamos, ese paso más para ver cómo integrarlo y que realmente luego se perciba como útil para la organización y como que esta inversión que estamos haciendo en personas, pues al final va a tener, digamos, ese retorno a cada una de nuestras empresas en las cuales estamos trabajando. está claro, ¿no? Y al final también es una habilidad que se puede aprender y que puede aprenderse y que puede entrenarse. Al igual que hacemos por ejemplo, cualquier otra formación, ¿no? A nivel de, siempre ponemos ejemplos de formaciones prácticas en la cual tenemos mucha experiencia, ¿no? Trabajos en altura y demás. Lo pongo siempre mucho el ejemplo con la conducción segura, ¿no? Es enfrentarte a algo puede ocurrir cualquier día, en cualquier momento y que no hemos practicado. Y a nivel de la salud emocional, exactamente lo mismo, ¿no? Cuanto más entrenamiento y más habilidades adquiramos, pues seremos capaces de poder gestionar todo de una manera distinta, ¿no? Es algo importante para las empresas. Hablando del requisito legal, ¿no? Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario debe garantizar la seguridad y salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo, incluidos los psicosociales o relativos a la organización del trabajo. Y esta es una parte importante, ¿no? Cada vez más, por suerte, ¿no? Somos todos más conscientes de este riesgo, ¿no? Del riesgo psicosocial y del aspecto psicosocial. Es algo que no es tan tangible como el que no haya una barandilla o que tengamos una máquina sin una protección, pero es algo que está ahí y que cada día es más creciente, ¿no? Con lo cual también es algo que por la parte del requisito legal ya nos lo estaba diciendo la ley del 95 y que tenemos que aportar soluciones para poder cumplir con ello, ¿no? Más allá Como, de todo lo que estábamos explicando anteriormente. como servicio de prevención, ¿no? Es decir, y como empresas, ¿no? Vosotros lo veis en vuestro día a día, es decir, siempre hemos abordado, ¿no? Y hemos empezado a trabajar en primera instancia todo aquel aspecto relacionado con la seguridad. A continuación dábamos un paso que era toda la valoración, ¿no? Y la implementación de esa parte de, bueno, de higiene industrial, de agentes químicos, de mediciones, pero es verdad que la parte psicosocial siempre era la eterna desconocida o la última que abordamos, ¿no? Precisamente nosotros pensamos que era por esa falta de enfoque práctico, entonces nos encontrábamos que muchas empresas cuando realmente lo abordaban era o porque tenía un requerimiento de la inspección de trabajo o porque en algún momento había una denuncia, es decir, pocas veces formaba parte de esa proactividad, ¿no? Y analizando y estudiando era decir esto, ¿cómo lo hacemos para que realmente sea atractivo y para que realmente vosotros veáis ese retorno de la inversión? Entonces, había que darle la vuelta, ¿vale? Conforme nosotros lo hemos orientado, más allá solamente de ese informe específico de estudio de factores psicosociales y cómo ayudar, ¿vale? Insisto otra vez, para que al final tuvierais ese retorno. Y bueno, al final es lo que plantea aquí Alejandro, ¿no? Es decir, que realmente sea importante para las empresas y que al final esto se traduzca en esa mayor motivación enfocada al personal y a las personas que componen las organizaciones. Eso es, ¿no? Al final hablamos de la parte del requisito legal y hablamos de la parte de mejora de relaciones, mayor motivación, mayor eficiencia y rendimiento laboral, mejor toma de decisiones, que es algo importante, ¿no? Y más en esta situación que estamos viviendo sobre la toma de decisiones, que no son precisamente
sencillas en muchos ámbitos. Obviamente favorece el desarrollo profesional y también aumenta la capacidad de liderazgo, ¿no? Hablamos de dotar a las personas de herramientas con las que poder gestionar correctamente todo esto y que obviamente lo que va a reportar es en beneficio para la organización también, ¿no? Y tenemos a Nona con nosotros al final. Hola, Nona. Perfecto, Nona. Hola, Pero buenas tardes. Ahora ¿Qué tal? sí, Ahora bienvenida. sí, lo conseguimos. Disculparme. Vamos a poner a prueba Tranquila. la salud emocional con los Sí. imprevistos. Totalmente, esto es un ejemplo práctico vivido en primera persona, o sea que luego Exactamente. nos evaluáis si lo hemos superado o no. Como quieras, Nona, si quieres continuar tú ya con la presentación y... Ok, perfecto, muchísimas gracias. Pues me vais a disculpar. Tuve un reventón importante en la autopista y, bueno, servicios reducidos de todo, de taxi, de grúa, así que salud emocional al canto e intentar estar en el aquí y ahora sin dejar que las circunstancias nos agobien demasiado. Así que gracias, de verdad. Bueno, estabais en esto, en cómo afecta, ¿no?, realmente la salud emocional a los líderes, a las personas que dirigen las organizaciones, que están llevando equipos. Y básicamente son las causas que veis aquí en la presentación, que una tiene que ver con el gestionar las personas en momentos de estrés, ¿no? Es decir, el estrés sobrepasa normalmente al ser humano por dos grandes motivos, o porque hay una carga de trabajo muy superior a la que puede realmente asumir, o porque tienes una serie de tareas que no estás preparado para llevarlas a cabo por falta de capacidad, por falta de recursos, y entonces es complicadísimo como líder gestionar estas personas que están fuera totalmente de su centro y que está activado todo el sistema de supervivencia, pero que es muy complejo poder gestionarlos, ¿no? Por otro lado, la cosa de liderar estas situaciones de incertidumbre, ¿no? La situación que estamos viviendo actualmente es una de ellas, yo creo que de las más importantes que hemos vivido nuestra generación. Realmente estás liderando sin saber qué va a pasar mañana, ¿no? Hoy nos decían ya en Cataluña que mañana otra vez confinados en los municipios, centros cerrados, te tienes que ir adaptando y esa incertidumbre te coloca en una situación de no saber qué va a pasar mañana, de no saber por dónde tengo yo que liderar, y eso no es nada fácil. Hay una preocupación, evidentemente, por falta de ingresos. La economía está tocada y, por lo tanto, no hay una entrada de clientes como había habitualmente. Hay reestructuraciones, despidos, cambios en la plantilla, gente que está de baja, se tienen que hacer movimientos y eso es muy complicado. Está en el día está en todo momento en movimiento y además con mucha incertidumbre, ¿no? Y además está toda la parte de preocupación, ¿no? El miedo, que es una emoción básica del ser humano, está presente, ¿no? En si me voy a contagiar, si esto es peligroso, si resulta que si toco esto y luego, ¿no? Estoy permanentemente con una serie de inputs que me colocan en un estado de alerta, de ponerme cauteloso delante de ciertas cosas, y eso no me hace estar en mi mejor estado. Hay una mayor carga de trabajo, evidentemente. Tenemos que adaptar las instalaciones, las oficinas, los despachos, turnos de trabajo, que si teletrabajo, establecer turnos, todo eso genera de nuevo, ¿no?, un estado, no es una situación normal, habitual, y eso nos genera realmente un estado que nos desgasta muchísimo, ¿no?, a los líderes. Hay políticas de teletrabajo, hay un estrés con funcionamiento de las herramientas de trabajo colaborativas, ¿no? Normalmente, pues una sesión de estas la hubiésemos hecho muy probablemente en presencial, ¿no? Lo del webinar quedaba un poco más lejos. Ahora parece que esto ya es la normalidad y que cuando tienes dificultad por funcionamiento de las herramientas, como he tenido yo hace un rato, pues no me ha quedado más que respirar profundamente. Parar un momento, ¿no?, respirar, asegurarme
de hacer todos los movimientos necesarios, pero realmente, pues bueno, he aprendido que desde el teléfono móvil pues no se podía conectar a esta aplicación y tener la imagen y la voz y ser panelista, en fin. Y eso genera un estrés, ¿no? Entonces debemos de adaptarnos a este funcionamiento de estas herramientas que antes no teníamos y eso supone, parece sencillo, pero sobre todo a las generaciones de edad más mayor, ¿no? A los millennials se adaptan quizás un poco más rápido a todo esto, pero a los cincuentones como yo, pues en muchos momentos genera una situación de estrés. Y liderar gente que está teniendo dificultades para adaptarse a esas herramientas, pues también resulta todo un tema, ¿no? Luego está, no hace falta decirlo, la conciliación de la vida profesional con la vida familiar. No es sencillo estar trabajando con niños en casa, cada uno con su horario, con sus rutinas. Bueno, lo de las rutinas, ojalá fuesen rutinas, porque muchas veces hemos pasado en este último confinamiento, lo habéis visto, pero liderar gente que está conciliando su vida profesional con la familiar no es lo mismo estar liderando un equipo que está totalmente centrado en el trabajo, que está centrado yendo a trabajar en sus oficinas, no es lo mismo. Por otro lado están la falta de tiempo y de herramientas para poder conseguir una comunicación y un trabajo fluido. Es decir, cuando precisamente por todas estas cosas, cuando estás liderando, es difícil encontrar a estos momentos, estas herramientas para tener una cosa fluida, tranquila, que la persona pueda dar lo mejor de sí. Es complejo. Puedes pasar, Alejandro, si quieres. Gracias. Decíamos, ya hace unos meses ASPI fue pionero en pasar estos consejos, ¿no? que están, bajo mi entender, muy bien encontrados, ¿no? Y el primero sería mantener la calma y comprender la realidad. No vamos a ganar nada por estresarnos más delante de la situación que tenemos, todo lo contrario. Lo importante es poder parar, utilizar la respiración, aceptar lo que hay, entender, ver, comprender, ver qué opciones tenemos y desde ahí salir, ¿no? Entender que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Quedándonos en casa, teletrabajando, en fin, con las medidas que en ese momento deban tomarse. Poder marcar un horario, cumplirlo, ¿no? Cuidarte y cuidar de los demás y sobre todo potenciar ese cuidado, el contacto con los demás, la cosa relacional, la cosa social a través de lo virtual, que estamos viendo perfectamente que también se puede hacer y sobre todo si lo necesitas pide ayuda, ¿no? En el mundo de la empresa todo esto es perfectamente aplicable, exactamente igual y además vemos que es muy importante en estos tiempos de COVID pues poder mantenerse positivo, poder mantener esas rutinas, tener espacios de desconexión, poder hacer pausas sociales, aunque sean virtuales, pero quedar con un compañero para tomar un café virtual, con un cliente para hacer un café virtual. Buscar esos momentos de calidad de comunicación y en definitiva hay muchas pequeñas cosas que nos van a permitir poder liderar mejor, ¿no? En estos momentos. ¿Puedes pasar, Alejandro? Gracias. Ahí veíamos las necesidades corporativas, pero igual sería el momento de explicar ese caso práctico que hemos vivido de cerca en un hospital de Barcelona. En este pasado confinamiento, en el mes de abril, cuando ya llevaban un mes y pico confinados y los casos de COVID iban subiendo y nos contrataron para poder acompañar a un equipo de enfermeras que estaban en la UCI y que realmente estaban desbordadas, ¿no? Desbordadas y además necesitaban pues, un acompañamiento emocional para sostener y poder transitar todo aquello que estaba pasando, ¿no? Empezamos, era un colectivo grande de unas 70 personas, con lo cual vimos enseguida que la forma que podíamos acompañarlos desde el producto de salud emocional era creando unos espacios donde ellas en grupo
pudieran compartir un poco su día a día, las dificultades con las que se estaban encontrando y desde ahí ir desarrollando distintas herramientas de salud emocional, porque como veíamos al principio, la salud emocional es algo que se puede entrenar, no es algo que tengamos de serie, sino que se puede trabajar y es más, deberíamos de tener todos, cualquier persona viva, un espacio donde poder cuidarla. En este caso, en estas enfermeras, lo que nos permitió hacer este programa que les diseñamos fue atender sus propias necesidades personales, ¿no? Que muchas veces en una situación como la que hemos pasado y la que tenemos por delante, pero en abril fue una punta importante y este colectivo sanitario se resintió, era tal el desborde que muchas veces no podías ni conectar con la propia necesidad, ¿no? Nos dábamos cuenta que acompañando a este grupo de profesionales, muchas veces no tenían ni tiempo de atender lo que les estaba pasando a ellas mismas, ¿no? Estaban entregadísimas al servicio y con este espacio lo que estábamos haciendo era como acompañarlas, ¿no? A mí la palabra acompañamiento me encanta porque al final en salud emocional podemos hacer poco, es decir, podemos hacer poco por la salud emocional del otro. Lo que sí que podemos hacer desde ASPI, desde DAS, es acompañaros para que las personas de vuestra organización puedan darse cuenta de qué les está ocurriendo, de qué herramientas necesitan, qué habilidades necesitan y desde ahí desarrollarlas. Y la palabra acompañamiento fue como titulamos el programa en el hospital y básicamente nos estuvimos acompañándolas durante casi 5 semanas a que pudieran conectar pues, con su necesidad, expresarla, compartirla, a encontrar momentos. Estuvimos trabajando muchísimo con mindfulness, con una de las técnicas, uno de los cursos que tenemos en el catálogo de salud emocional, que lo que te enseña al final es a aprender a estar en el centro, que llamamos nosotros, ¿no? Es decir, el ser humano es un ser vivo que tiene tres centros siempre, en cualquiera de nosotros, aunque tengamos caracteres distintos, ¿no? Existe un centro racional, existe un centro emocional y existe un centro instintivo. Y en estas situaciones de pandemia, las situaciones de complejidad, el centro instintivo se dispara muchísimo y el centro dominante de la persona, que puede ser cualquiera de los tres, se pone como alerta, ¿no? Entonces, lo que estuvimos trabajando muchísimo en estas sesiones era el poder ponernos en contacto con el centro, que es ese espacio que hay entre la parte racional, la parte emocional y la parte instintiva de cualquier ser humano. Sería algo así como conectarnos con nuestra esencia, con lo que somos en realidad, más allá de los pensamientos que estamos teniendo en ese momento, más allá de las emociones que me están viniendo en ese momento y más allá de lo que yo necesitaría hacer ahora mismo. Entonces, eso es un aprendizaje que requiere cierto tiempo, pero que está comprobadísimo que las personas que practican, por ejemplo, mindfulness y que hacen técnicas de este tipo, pues están mucho más tranquilas, que pueden afrontar una situación inesperada, una situación de catástrofe, una situación crítica con mucha más tranquilidad. ¿Y qué ocurre en eso? Que es lo que se vio, el resultado que se vio con este colectivo de enfermeras. Que al afrontar las situaciones de dificultad desde ese centro, lo que ocurre allí es que el talento de cada persona se despliega. Es decir, se consigue mucha eficiencia, mucha más efectividad, sobre todo mucho más desgaste. De golpe de porrazo es como que la persona siente además mucha más satisfacción por cada una de las cosas que hace y cómo las hace, porque está como mucho más conectado con lo que es en realidad. Sería algo así como que se disminuyen los miedos, los temores, el estrés, la ansiedad. Todo eso, por ejemplo, con el programa de mindfulness y de acompañamiento que estuvimos haciendo, pues bajó. Este es un caso que hemos vivido, que además personalmente disfruté de poder acompañarlas porque me sentí realmente al servicio. Fue una acción que además llevé yo personalmente y es uno de los ejemplos, ¿no? De que el ser humano, delante de una situación inesperada, de una situación que te genera una emoción que no controlas, se dispara. Y eso tiene que ver con la vida, tiene que ver con
el estar vivo, en definitiva. Y eso se puede regular, fue uno de los casos. Aquí, si nos lo llevamos a unas necesidades más corporativas, seguro que hay gente del sector sanitario, pero seguro que también estáis de muchos otros sectores. Igual, Alejandro, me puedes ayudar aquí también, que Sí. nosotros desde la parte... Pero básicamente estos serían soluciones que se pueden adaptar. O sea, una de las cosas que hacemos es... tenemos un catálogo muy amplio de salud emocional que lo adaptamos a la necesidad que tiene la empresa y el colectivo en ese momento. Es decir, procuramos, pues no sé, por ejemplo, si hay una carga y un ritmo de trabajo, como está pasando en muchas organizaciones, ¿no? Pues podemos ayudar al trabajador a que haga frente a esa carga de trabajo de otra forma, con otra actitud, ¿no? O, por ejemplo, si nos encontramos a nivel de relaciones personales, la gente está más crispada, está más tensa, ¿no? Parece que todo cuesta más, que hay más enfrentamientos, que se cuesta mucho más para llegar a un acuerdo. Bueno, pues desde ahí también podemos establecer unos mecanismos para que se mejoren estas relaciones, para que se escuchen. Una de las herramientas muy potentes de salud emocional es la parte de comunicación también. Y eso afecta transversalmente a varias de estas necesidades, ¿no? No sé si vas a decir algo, Alejandro. No. No. Vale, el gesto, nada. Bueno, entonces, básicamente sería, podemos satisfacer varias de las necesidades, ahora más adelante lo veremos un poquitín, y desde la metodología de la salud emocional. Al final, para mí es importante ver que esta salud emocional se puede entrenar, se puede desarrollar y que está al alcance de todos. No hay ninguna persona que esté viva que no pueda desarrollar esta salud emocional. Y eso es perfectamente pensar que salud emocional significa salud laboral. Cuando hay salud emocional, la gente rinde más, la gente está más tranquila, la gente está mucho más comprometida, está más feliz. Y ahí todo fluye. A menos salud emocional, más dificultades de salud laboral. Entonces, ese punto es como muy importante, ¿no? No sé si, al perderme la primera parte, no sé si está quedando algo en el tintero antes de entrar en lo que serían soluciones concretas. Oreto, Alejandro, no sé si me podéis ayudar. No, creo que... Está enfocado, está bien encarado, es decir, nosotros hemos dicho esto, es decir, hablábamos de la situación a día de hoy, ¿no? Que es la que está generando el cómo gestionar, ¿no? Esa preocupación, esa ira, ese miedo, esa tristeza, ¿no? Por la situación a día de hoy que genera el COVID, pero decíamos que la salud emocional realmente nos importaba desde en ASPI de siempre, lo que pasa es que ahora se ha visto agravada, ¿no? Y decíamos que era hoy ver qué herramientas podemos tener para ayudar a ver cómo a nuestros equipos, ¿no? A gestionar esta situación, que ahora se da por el COVID, pero que efectivamente, como tú bien decías, anteriormente también la teníamos, ¿no? Y decíamos que hasta ahora era una de las asignaturas pendientes, ¿no? Porque siempre la enfocamos desde el tema del estudio de factores psicosociales del informe del INS, que nosotros habíamos hecho ese avance con la consultoría participativa, pero que realmente está esta parte importante de toda la salud emocional para que realmente sea útil, que hasta ahora no se abordaba porque se veía como un mero trámite, a no ser que hubiera pues un requerimiento de la inspección o que hubiera, sí que hay empresas que tienen realmente interés, pero muchas veces forma parte de cosas, digamos, muy puntuales, ¿no? Y nosotros lo enfocamos más como ese proyecto y ver cómo podemos realmente ayudar a la organización para tener, como bien decías, gente motivada, gente enchufada, que al final pues repercuta en ese retorno, ¿no? de la inversión que todos buscamos, ¿no? Y decíamos desde ASPI cómo acompañar, como tú bien decías, y cómo ayudarles. Entonces, está bien, perfectamente encajado, ¿no? Aunque te hayas incorporado, ya llevamos mucho tiempo trabajando y ya pensamos igual. Y bueno, yo creo que el caso es un claro ejemplo para que ellos lo puedan adaptar, y ahora es seguir, ¿no? Con las soluciones de cómo, ¿no? Qué herramientas podemos facilitarles para que cada uno en su negocio, y como bien decías, tenemos de los asistentes hay de todos los sectores, ¿no? Del sector docente, hay de producción, hay de empresas de pues más de nivel de administración, es decir, que al fin y al cabo esto se puede entrenar y que realmente es accesible para cualquier tipo de compañía. Perfecto, perfecto, gracias, Oreto.
Pues yo un poco desde aquí, si queréis ver un poco las soluciones, que las tenemos así como agrupadas en 3 grandes áreas, ¿no? ¿Os parece? Comentamos un poquitín. Unas tienen que ver más con la parte de desarrollo personal. Sería, por ejemplo, imaginaros pues una organización que está teniendo realmente en esta situación, está viendo que tienen mucha dificultad de organización del tiempo, de priorización, la carga de trabajo es altísima en la mayoría de empresas, de organizaciones, sería como cómo dotar al equipo, a las personas de la organización, distintas herramientas, revisar cómo él se organiza el tiempo, qué tiene que ver con su forma de ser, con su forma de funcionar en la vida, porque al final la salud emocional va a depender claramente de cómo está la persona en el momento actual y cómo es, ¿no? ¿Qué estilo ha cogido delante de la vida, ¿no? Cómo se ha especializado, esos hábitos adquiridos. Entonces, lo que hacemos en la formación en salud emocional, por poder visitar cómo hago yo, cuáles son mis rasgos que me caracterizan, mis características, qué habilidades tengo desarrolladas, qué otras no las tengo desarrolladas tanto. Además, se ven una serie de herramientas y con todo eso se hace un mix y se sale de la formación habiendo hecho un plan de acción perfectamente diseñado y revisado por el facilitador que nos va a asegurar que esta persona pueda implementar el aprendizaje, en este caso de organización del tiempo, a su día a día. Entonces, todas nuestras formaciones tienen un carácter eminentemente práctico, es decir, partimos de la necesidad actual del colectivo y, por lo tanto, empezamos siempre preguntando cómo estáis con esto, cómo es tu situación, coméntanos desde tu punto de vista, y desde allí partimos el viaje para ir adquiriendo nuevas habilidades, nuevos conocimientos y poder ir hacia adelante. Entonces, todo lo que sería el área de desarrollo personal, aparte de tener el beneficio de cualquiera de los programas, tenemos programas que tienen que ver más con el autoconocimiento, hay programas que tienen que ver con el mindfulness, que antes os comentaba, hay programas que tienen que ver con la organización del tiempo, pero en cualquiera de ellos tienen una cosa muy importante, que es que la persona se siente vista, y pensar que esto es importantísimo en salud emocional. Cuando un trabajador siente que la empresa ha pensado en él, que va a hacer una formación para mejorar, para desarrollar habilidades de él, normalmente, en la gran mayoría de casos, a no ser que la relación esté dañada, la persona se siente muy agradecida. Y solo eso, solo ese factor ya hace que se genere una actitud muy positiva que facilita realmente el desarrollo de las habilidades o de lo que tengamos que hacer en ese momento, ¿no? De adquirir comportamientos, cambio de hábitos, etcétera, etcétera. Eso cuando hablamos de la segunda línea, que tiene que ver, así como la primera hablamos del desarrollo personal, lo que decimos eje vertical, ¿no? El individuo. En el segundo bloque hablamos de desarrollo de equipos. Y en ese desarrollo de equipos sería cuando la organización detecta una necesidad de salud emocional para su equipo. Por ejemplo, un clásico que ahora mismo nos están pidiendo muchísimo, hay varias organizaciones que están detectando esa necesidad, es la comunicación. Muchas veces en momentos así de estrés, una de las cosas que se ve resentida es la comunicación. ¿Por qué? Pues porque vamos todos a tope, normalmente hay una situación de estrés, hay una dificultad añadida y por lo tanto empezamos a hacer lo que llamamos en el metamodelo omisiones, distorsiones, empezamos a hablar dejando la frase, ¿no? Como omitiendo información y por lo tanto lo que hace el otro ser humano es interpretar todo aquello que yo no he dicho exactamente, ¿no? De manera que pues suelen haber líos, ¿no? Además, normalmente en la comunicación yo me encargo de expresar lo que yo quiero decir, pero no me estoy responsabilizando de asegurarme que el mensaje que yo he dado llegue como yo quería al otro receptor. De forma que en estas situaciones todavía menos, porque vamos a prisa, vamos con una situación estresante detrás y por lo tanto no estamos tan atentos a eso.
Entonces, en este caso, las píldoras que tenemos diseñadas de salud emocional para el desarrollo de equipos, muchas de ellas incorporan mucha formación de comunicación, que es algo que nos va muy bien, ¿no? Es decir, una vez tenemos claro qué necesitamos para comunicar con eficacia y responsabilidad, de golpe y porrazo los equipos empiezan a funcionar mucho mejor. Las relaciones personales en general mejoran. Es casi automático. Es una de las bases, ¿no? Hay otras formaciones que están mucho más enfocadas al liderazgo, que hoy en día también nos hablaba antes, distintos casos en los que la situación actual del COVID está afectando, está dificultando más el liderar equipos, el liderar hacia los resultados que queremos, el liderar un cambio. Y por lo tanto, pues toda esta parte son habilidades que es lo que llamamos soft skills, que están como muy entrelazadas. Es importante aquí, por eso, que podamos afinar para ver exactamente la formación que sería más ideal para el equipo. Pero están todas. En liderazgo se necesita buena comunicación también. Y dentro de la gestión de conflictos también se necesita la comunicación. Habría un tercer capítulo que es lo que llamamos el desarrollo organizacional, que en estos tiempos viene muy bien poder parar y dedicar un tiempo de calidad a poder hacer unas sesiones de coaching grupal y ver dónde estamos, hacia dónde vamos, qué necesitamos, poder diseñar un plan de acción correcto, tener unas evidencias concretas, unos KPIs definidos, y todo eso con la gran flexibilidad de que mañana pueda cambiar y tengamos todas las habilidades, los soft skills para ir hacia donde necesitamos ir en ese momento. Este sería un poco el índice general de lo que es el catálogo que tenemos de salud emocional. Y aquí estaría la solución del itinerario de la salud emocional relacionada con la necesidad corporativa que veíamos antes, ¿no? Por ejemplo, si detectamos que la necesidad sería, pues, la dedicación del tiempo de trabajo, propondríamos dos itinerarios de salud emocional. Uno es la organización del tiempo y la otra sería el coaching grupal. Si lo que estamos detectando es que la necesidad es aumentar la autonomía, pues volveríamos con estas dos soluciones, ¿no? Organización del tiempo y coaching grupal. Si lo que queremos es mejorar la carga y el ritmo de trabajo por presión en el tiempo, iríamos a una solución de bienestar personal. Pero si en lugar de la presión en el tiempo es el esfuerzo de atención, iríamos hacia el mindfulness, que cultiva muchísimo la presencia, la atención plena. En fin, y para cada una de estas necesidades tenemos definida una solución. Insisto que ahí pues estamos disponibles, todo el equipo de ASPI y de DAS, para poder consensuar cuál es la solución más adecuada a vuestra posibilidad, ¿no? Pero que ahí igual podríamos abrir un poquito de preguntas, ruegos. Sí, ¿no? sí, y aquí, por incidir un poco en este punto, Nona, personalmente es de la parte que más orgulloso me siento, ¿no? Del trabajo que se hizo por parte de los consultores junto con el equipo de DAS, con Nona, el acabar relacionando esa necesidad corporativa, por cada uno de estos factores de riesgo, ¿no? Evaluado en la evaluación de factores psicosociales, el poder proponer una solución concreta, que era ese punto de partida, ¿no? Que os explicábamos al inicio, de hacer algo que realmente pueda incidir, pueda servir, y en definitiva uno de nuestros máximos objetivos, ¿no? Como organización, que es el poder implantar las medidas preventivas necesarias en cada caso. El poder llegar a este resultado creo que es algo muy positivo, tanto para nosotros como servicio de prevención en este caso, como para todas las organizaciones que quieran contar con nosotros en este sentido, porque creemos que os podemos ayudar, ¿no? Aquí de una manera personalizada y concreta, ¿no? La forma que le hemos dado a todas estas acciones de salud emocional son acciones formativas, ¿no? Hablábamos de las evaluaciones o la consultoría participativa y entramos ya en medidas preventivas en soluciones concretas, con lo cual, a través de una acción formativa, ahí os lo pongo, ¿no? Con una duración estándar de 6 horas, creemos que son buenas soluciones, ¿no? Sobre todo porque
Estas acciones formativas son participativas, tienen un componente práctico, ¿no? de participación por parte de todos los asistentes en las cuales lo que se busca es precisamente que adquieran estas habilidades que comentaba y explicaba Nona, ¿no? Lo podemos hacer en formato presencial, lo podemos hacer a través de aula virtual. De hecho, ahora es como lo estamos realizando, ¿no? Y como más lo estamos fomentando, porque además de poder hacer la formación garantiza, ¿no? unas condiciones de seguridad que quizás no siempre en formato presencial podamos juntar a todo el personal que queramos por tema de aforos y demás, y sin embargo a través del aula virtual todos nos hemos hecho ya a trabajar de esta manera en mayor o menor medida y está funcionando muy bien, ¿no? Y el equipo de Nona también está trabajando ya de esa manera, ¿no? Y luego, bueno, beneficios que puede tener el hacerlo de esta manera, ¿no? Posibilidad de la bonificación con Fundae, podemos personalizar los contenidos, ¿no? Nosotros os vamos a pasar luego con una propuesta, ¿no? Con todo nuestro catálogo, lo que hemos montado y esos bloques que os ha explicado Nona que tenemos montados, con el desarrollo de cada una de las acciones por cada uno de los bloques y simplemente que estamos ahí, ¿no? Para que contéis con nosotros, para que podamos analizar los casos, proponeros y, en definitiva, y lo hemos dicho ya en varias ocasiones, el objetivo es poder acompañaros, ¿no? Entonces, sí que ahora, si te parece, Nona, podemos abrir Claro. el apartado de consultas, dudas, inquietudes que tengáis y sobre todo lo que os decíamos, ¿no? ¿Cómo os podemos ayudar? Gracias a los dos, que tenía el micro activado. Como os comentaba, ¿no? El objetivo sobre todo era el trabajo, ¿no? que hay previo, ¿no? de analizar, ¿no? en qué situación y qué problemas podemos tener en la organización y qué solución tenemos, ¿no? El no abordar las cosas de forma aislada, sino que tengan un para qué y un por qué dentro de la organización para luego tener ese rendimiento. Entonces, por un lado, vamos a ir atendiendo a todas las preguntas y dudas que tengáis, como os hemos comentado a través del panel de preguntas. Y la primera que tenemos es por parte de Esther, Nona, que nos pregunta qué es el mindfulness. Pues el mindfulness es una técnica, es lo que toda la vida hemos llamado meditación, pero que ahora con esta palabra inglesa parece que se está haciendo más fácil la entrada a las organizaciones. Lo de la meditación costaba más, perdón, y ahora parece que con el mindfulness es más sencillo. Básicamente se trata, os decía que el ser humano tiene tres centros. Uno es el centro racional, que es el que utilizamos muchísimo, ¿no? El ser humano. El otro es el centro emocional y el otro es el instintivo. Cuando yo, por ejemplo, tengo un centro racional, que es mi centro dominante, lo natural, cuando yo paro, es que no me paran de venir pensamientos, no paro de generar ideas. Estoy permanentemente con la cabeza activada. Si yo tengo mi centro emocional más dominante, es como que la primera pulsión siempre es emocional, ¿no? Es como tengo una emoción muy cerca, empática, muy compasiva, y como que ese centro lo descentra, valga la redundancia. Y lo mismo con los caracteres más instintivos, que tienden a la acción, que tienden a estar como más alerta, ¿no? Que son muy activos, siempre están haciendo cosas. Entonces, en cualquiera de ellos, por eso el mindfulness sirve para todo el mundo, lo que se consigue es bajarle el volumen al centro dominante y poder estar mucho más tranquilo. Por eso la meditación no es psicoterapia, no es ninguna técnica de desarrollo personal, pero es un matrimonio perfecto, porque lo que te hace la meditación es llevarte realmente a tu esencia, a tu estado de centramiento, y técnicamente le llamamos a no estar tan disparados, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas, hay muchas escuelas de meditación, pero hecho muy sencillo, sería entrenarnos para poder parar el cuerpo, parar la emoción y parar la cabeza. ¿Y qué hay allí? Nada, el aquí y ahora.
el ser, el estar conectado con lo que soy y atender mucho más lo que me está pasando. Eso pues se empieza desarrollando de forma paulatina, de minutitos a minutitos, se va incrementando y se puede llegar a estar meditando horas cuando uno ya está entrenado. Pero en las organizaciones tiene un efecto que está comprobadísimo, que mejora la eficiencia, mejora el ambiente, lógicamente, y el rendimiento. No sé si está por contestada la pregunta, si hay alguna duda Gracias, más. Nona. Muchas gracias. Gracias, Nona. Tenemos a Pepa que nos pregunta, ¿no? ¿Por dónde podríamos o por dónde nos recomendáis empezar? No sé, Alejandro, si la puedes contestar. Sí, sí. Bueno, Pepa, lo que te diría es, os digo a todos, ¿no? Realmente lo que tendríamos que hacer es un análisis, ¿no? Analizar bien la situación. No sé si en vuestro caso tenemos hecho ya un estudio psicosocial, si podemos empezar por ahí. Si lo tenéis hecho y podemos tirar a una consultoría participativa, ¿no? Que nos ha explicado perfectamente antes Alfonso. Y a través de esto, si ya hemos detectado dónde o qué necesidades tenemos, es donde ya podemos aportar o proponer soluciones concretas, ¿no? Creo que es la mejor manera de hacerlo. Obviamente, también ya aprovecho, ¿no? Tenemos peticiones muchas veces que no las relacionan directamente con un estudio psicosocial, ¿no? Sino quiero proponer a mis trabajadores, como os decía antes, por un beneficio, por distintas acciones que se pueden organizar dentro de la empresa, una acción concreta. Y lo explicaba la Nona, por ejemplo, en Mindfulness tenemos muchos clientes que nos consultan, ¿no? Oye, queremos montar sesiones de Mindfulness para ofertar y ofrecer a nuestros trabajadores. Bueno, pues eso es una acción concreta que no va relacionada con con la parte de factores psicosociales de la evaluación, pero que también podemos hacer. En el caso por donde recomendamos empezar es por un análisis previo y en función de ello proponer medidas concretas a la necesidad en este caso. Esta iría muy relacionada, Alejandro, si te parece, pero bueno, Mario nos pregunta si se pueden diseñar o personalizar las soluciones para un periodo determinado de tiempo, es decir, si podemos ir avanzando según nuestras posibilidades de tiempo, recursos, etcétera. Yo creo. Correcto, sí, sí, gracias Mario. Sí, es decir, somos totalmente flexibles en este sentido, ¿no? Una cosa es, respondiendo a la pregunta anterior, la necesidad que exista, cómo lo detectamos, qué proponemos y en esa propuesta, obviamente, al final, luego acabáis tomando la decisión vosotros, ¿no? Nosotros al final podemos proponer, y como lo explicaba Nona, dentro de esos bloques un itinerario. De hecho, lo vais a ver así en el catálogo, está ordenado y podemos coger acciones concretas del itinerario o cumplir un itinerario, ¿no? Para que sea algo más fructífero, ¿no? Con lo cual, nos podemos adaptar, podemos personalizar incluso acciones concretas, ¿no? Que queramos desarrollar, lo podemos hacer y de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Para situaciones más concretas que requieran de esa parte de preparación. Vale, Nona, esta podría ser para ti. Judith nos pregunta si en esta situación actual, donde todos empezamos a estar más pesimistas y la situación empieza a pesar en los empleados, ¿qué actividad o técnica recomiendas para aumentar la motivación y empezar el día de forma positiva, además del mindfulness? Vale. Bueno, Judith, así en general, porque haría falta ver un poco el tipo de actividad, qué colectivo estamos hablando, el número de personas, sería muy importante, pero algo que está funcionando bien tiene que ver con empezar con un momento como de encuentro con uno mismo, con compararme un momento y tomar conciencia de cómo estoy hoy, qué me está pasando, porque ese es el estado que yo llevo y en momentos como este el estado emocional va a ir fluctuando. Y hay días que estoy mucho más pesimista, hay días que estoy más optimista. Entonces, normalmente compartir con un equipo cuál es el semáforo que llevo yo hoy, cómo me estoy sintiendo, solo el hecho de compartirlo, lo que estoy haciendo es abrir la puerta a cambiar el estado. Entonces, por ejemplo, una pequeña rueda de cómo vengo hoy y sin necesidad de quedarme identificado con ese estado, sino solo darme cuenta,
ponerlo en voz alta y compartirlo, ¿no? Y desde ahí, viendo que cada día pues, se van generando movimientos y van cambiando cosas y eso suele venir muy bien. Otra actividad fácil sería hacer, si se puede, se está haciendo en este hospital de Barcelona que os comentaba, algo de trabajo corporal, ¿vale? Es decir, el grupo de enfermeras tomaron la decisión, fue una acción de ellas, de poner una canción y bailarla antes de empezar el turno. Y se está haciendo actualmente, ¿no? Por ejemplo. Es decir, cualquier cosa que sea salir un poco, o sea, tomar conciencia y desde allí soltarlo, ¿no? Como intentar no quedarnos apegados a ninguna emoción, sobre todo si es una emoción que no nos ayuda al estado de ánimo. No sé si te va a servir, Judith. Perfecto, gracias, Nona. Esther nos pregunta otra vez, y Alfonso, como sé que estás ahí, tú has estado participando, yo creo que esta podría ir en la línea de la consultoría participativa. Esther nos pregunta otra vez si, bueno, ellos dicen, somos una organización con trabajadores con mucha antigüedad, tareas repetitivas, poca motivación, ¿qué acción podríamos hacer? Hombre, yo en este caso la verdad es que sí que lo encararía a la técnica cualitativa y entraría por la parte de la consultoría participativa, por hacerlos a ellos partícipes y que de ellos también emane no las propuestas definitivas o que vamos a implantar en la empresa, pero sí una posibilidad de acciones que entienden que pudiesen servir para mejorar tanto factor humano a nivel de ellos como repercutir esas medidas a nivel organización. Y creo que entrando por la consultoría participativa, esta técnica cualitativa, sería una manera también de meterlos dentro de ese proceso y poder sacar de ellos también una motivación y una propuesta de medidas concretas para todo eso que me comentas en la pregunta que has efectuado. Vale, perfecto. Gracias, Gracias, Alfonso. Tenemos a Alberto que nos pregunta, dice, tras posponer, que no me saldrá, en varias ocasiones la realización de la evaluación de riesgos psicosociales, por no encontrar nunca el momento apropiado, negociación de convenios, situación de crisis, dice, nos planteamos realizarla en estos momentos, a pesar de las circunstancias tan especiales en las que nos encontramos todos estos momentos. ¿Creéis que puede ser adecuado o sería recomendable seguir esperando que pase lo peor de la crisis COVID? Alejandro, no sé si la puedes contestar tú o si no. Yo aquí haría yo quería hacer una reflexión aquí sobre esta pregunta, la que la has formulado, porque si no me equivoco, al principio entraba con que no he realizado la evaluación de factores psicosociales. Entonces yo aquí... Sí que la han pospuesto. Claro, yo aquí no me plantearía ahora pre-COVID, COVID, cuánto va a durar el COVID, cuándo saldremos del COVID. Yo me plantearía que ahora mismo tenemos la evaluación de riesgos de la empresa incompleta. Y este es un requisito legal. Yo creo que el problema es aquí más de raíz que tema COVID. Entiendo las circunstancias, entiendo y somos en primera línea, ASPI, todo lo que está pasando y estamos viviendo. No sabemos cuánto va a durar, pero yo creo que aquí primero hay que plantearse que tenemos un requisito legal que cumplir y si no tenemos la evaluación de factores psicosociales en nuestra empresa, esto es independiente de COVID. Estamos hablando de mucho antes del pre-COVID. Yo creo que hay que darle un poco la vuelta, yo le daría un poco la vuelta a la consulta de la pregunta yéndome al origen, más que poniendo el foco importante en el COVID. Iría a disponer de ese proceso de evaluación de factores psicosociales, tanto en modelo cuantitativo, cualitativo si hace falta, y después implantando medidas preventivas como puede ser la salud emocional que estamos tratando hoy. Sí, en esta línea, ¿no, Alejandro? Es decir, aunque, y es obvio, ¿no?, que es un requisito legal que hay que cumplir y todo, pero sí que es verdad que ante esta situación, digamos, excepcional que estamos viviendo, ¿no?, donde la gente, bueno, lo que hemos estado hablando, ¿no?, durante toda esta ponencia, que está más sensible, que muestra una serie de preocupaciones que se pueden trasladar, es decir, esta evaluación de riesgos nos puede venir muy bien para detectar esto, pero si no, también se puede abordar, oye, pues hacemos una formación para ir trabajando, ¿no?, y ir preparando a las personas de la organización para que luego puedan hacer este informe de evaluación de riesgos en condiciones y que realmente responda al ambiente laboral que en ese momento está la empresa, intentando, ¿no?, que el impacto del COVID pues sea lo menos posible en las respuestas que vamos a hacer a la hora de hacer el informe. Por eso es la importancia de esta parte cualitativa, ¿no?, y no solamente cuantitativa del informe. Y ese es el cambio de enfoque que queremos dar desde ASPI y es lo que queríamos trasladar. Muy bien, a ver, no sé,
Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, alguna otra cosa que queréis que aclaremos. Vale, por el momento veo que no. Bueno, de todas formas, mañana recibiréis un correo nuestro, ¿vale? Es decir, agradeciendo la asistencia, os compartiremos la información que hemos estado utilizando durante el webinar. Cualquier duda, tendréis un enlace siempre de contacto, nos la podéis trasladar, es decir, si luego esta tarde, cuando cada uno vuelva a casa, pues hoy se me ha olvidado preguntar o decir, estamos siempre a vuestra disposición para atender cualquier consulta. Directamente a nosotros a través del correo o si no por los canales habituales que tengáis de contacto de ASPI. Quiero agradeceros la asistencia, agradeceros este momento de improvisación, pero que luego ya Nona con la experta lo hemos resuelto perfectamente y lo dicho, esperamos contar con vosotros en próximos webinars y muchísimas gracias por la atención de todos. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Disculpar los inconvenientes.